días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del lunes 19 de junio de 2017, instrumento DAX. Y como podéis ver, bueno, pues el gráfico de 60 minutos, un poco pues viendo cómo el precio ya ha salido volando hacia arriba, quizá a testear esos máximos históricos que hizo la semana pasada durante el miércoles. Y bueno, a partir de aquí pues veremos cómo reacciona el precio, de momento llegando a esta zona aquí en hora, en el 67, que se la ha pasado ya dos veces. Veremos a ver si alguna de las velas consigue cerrar por encima de esta zona para ir a alcanzar ya los máximos históricos, que eran los 12.908 en zona y los 12.916 en la mecha de la vela. Como podéis ver, hoy el precio ha abierto con un gap, el viernes abrió con un nuevo gap, es decir, la sesión del viernes quedó un gap abierto, hoy ha quedado otro gap abierto de momento, y el precio, con la subida que ha tenido ya a la primera hora, ha ido a cerrar este gap que teníamos abierto aquí del día 14 de junio, que fue cuando el precio salió volando hacia arriba y finalmente dejó un gap. Esto fue después de la FED, miércoles, jueves y viernes. Y nada más. Como podéis, bueno, acordaros que ya comentamos el viernes que esta zona de aquí, que no tiene volumen, es básicamente porque el instrumento ha cambiado. Hemos hecho ya el rollover del futuro el viernes pasado, del de junio al de octubre. Así que bueno, pues he marcado las zonas con más volumen que teníamos. Fijaros que las zonas, estas dos de aquí y esta de aquí, que casi no tienen volúmenes, por lo que comentábamos. Y hoy pues he dejado marcada esta zona de aquí arriba, que es la zona con más volumen del viernes, por poquito, y además está muy cerca de la zona con más volumen, este de aquí, la otra zona con más volumen también del viernes, con lo cual pues de momento dejaremos estos dos, teniendo claro que aquí es donde se negoció más. Ya nos lo indica la vela, la línea de volumen de un minuto. También tenemos volumen aquí arriba, 12.744, y nos quedaría marcar este volumen de aquí arriba, que no me ha dado tiempo aún por el cambio de instrumento, pero bueno, básicamente en 15 minutos teníamos más o menos lo mismo. He marcado también las zonas con más volumen, este de aquí, la otra zona esta de aquí y la otra zona esta de aquí. Más o menos los tres volúmenes están en la misma zona. Y bueno, pues teníamos también una zona en 15 minutos aquí arriba, 910, teníamos otra zona aquí en el 866,5, que es donde hoy ha estado la mayor parte de la negociación del día, y luego teníamos por debajo una zona aquí, que es donde tenemos el cierre del gap, y una zona de volumen, 12.749,5, zona en el 712,5, zona en este cierre de gap 690, y por último en el 633. Lo que he hecho esta mañana ha sido dibujar un final de extensión del FIBO, de este mínimo a este máximo, bajando otra vez al mínimo, y el final de extensión me quedaba en el 50, con lo cual bueno, he pensado que podíamos hacer una extensión hasta esta zona de aquí. Se ha ido bastante más, pues se ha ido casi 30 puntos desde el punto donde teníamos el final de extensión, con lo cual cuando he visto que el precio ya no retrocedía, se lo he quitado un poco de la cabeza, pero lo he dejado para poder pues orientar un poco después la parte de la sesión. Y bueno, poca cosa más. En cuestión de scalping, hoy hemos hecho una operación de cortos, menos 8. Hoy hemos hecho esta operación, menos 8 puntos. Hemos visto como el precio salía volando hacia arriba, zona de gap que hemos cerrado. Fijaros como el precio hace una primera envolvente, retroceden un poquito, el clúster lo tenemos aquí, tenemos otro clúster secundario por esta zona más o menos, el precio hace un retroceso, vuelve a tirar hacia arriba y aquí desaparecen las compras y empiezan a aparecer bastantes ventas en gráfico de 30 segundos. A ver, estos son los máximos, 12.872. Fijaros en 5 minutos, porque en 30 segundos se ven muchas cosas, pero fijaros en 30 minutos, perdón, en 5 minutos, cómo aparecen los largos aquí, catapultados, largos atrapados, desaparece la demanda y el precio se va hacia abajo. Esto era un testeo que comentábamos muchas veces, un testeo a la envolvente. Si el clúster máximo hubiera estado aquí arriba, hubieran sido cortos sin dudarlo, pero
viendo cómo estaba la zona, etcétera, pues he preferido esperarme a ver qué hacía el precio. Como podéis ver, pues el precio se ha ido hacia abajo. Digamos que testeamos esta zona de aquí y volvemos a tirar arriba, se deja un gap abierto, y en el momento en que el precio vuelve a subir hacia arriba, desaparecen las compras, empiezan a aparecer algunas ventas, que la verdad es que me he confundido bastante. Ha habido un momento que no sabía muy bien dónde andábamos. 30 segundos. Y aquí. Vale. Este ha sido la testeo a la zona de abajo. Fijaros cómo suben, aparecen ventas. Intenta las compras romper, no acaba de tirar el tema. Parece que nos vamos hacia abajo y el precio finalmente sube, no salta el stop por medio punto y se gira. Y cuando llegan aquí abajo he tenido mis dudas a ver si esta zona de aquí, si hacemos la salida, porque pensaba que podían hacer un pullback a la zona del clúster para volver a tirar hacia abajo y hacer un segundo ataque a todo lo que sería el VWAP, el gap, la zona de clústeres anteriores, esta de aquí y esta de aquí. De hecho, inicialmente esta era un poco la proyección que tenía, aunque yo me quedaba contento con lo que era este cierre de gap por esta zona de aquí. Nos íbamos con 10 puntos, la entrada ha sido bastante mala. Fijaros, 12.854 y medio, y el precio, la entrada la teníamos en el 59 y medio, casi 4 puntos y medio de retraso, con lo cual pues evidentemente el stop era muy grande, en el sentido de que pues por culpa de la entrada tenemos que poner un stop de 8 puntos cuando mi stop hubiera sido de 4, y en esta zona de aquí nos hubiera dado ya casi 9 puntos. Bueno, cosas que al final he decidido aguantar. Cuando el precio se hacia aquí abajo pensaba que podían continuar cayendo y finalmente ha saltado el stop. Bueno, esperamos, sale nuevo clúster aquí en máximos, 12.881, no llegamos aún a los 900, y el precio, fijaros cómo aquí poco a poco va retrocediendo, un B y un C, y llegamos de nuevo a la zona anterior donde el precio pues parecía que quería romper. Aquí ya no estaba pensando en cortos porque estaba claro que la sesión de hoy de momento era alcista, pero sí que he estado buscando el momento perfecto para entrar, viendo cómo estaba el precio en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente lo que esperaba era ver si esta clúster de aquí, perdón, esta vela de aquí o esta vela de aquí llegaban al clúster con poco volumen. No ha llegado por poco. Este de aquí ha hecho lo que siempre digo, ¿no? El martillo típico, que lo que hace es testear y luego irse hacia arriba. Bueno, no he testeado, me he quedado mirando, ya os digo, ha sido bastante entrada rápida, y aquí al final estaba pensando que si volvía a entrar, entraba con una diferencia de 3 puntos. Aunque es verdad que el precio podía seguir volando rápidamente e irse a cerrar, pues, perdón, a tocar otra vez este clúster de aquí. Y cuando he vuelto a bajar, he estado esperando igualmente, porque pensaba que el precio podía continuar yendo hacia arriba. Aquí no salían muchas compras, pero tampoco teníamos mucha presión vendedora, al contrario. Casi que no había ni presión bajista ni nada. Y bueno, finalmente el precio sale volumen, el clúster aquí, y no llegan, eso es verdad, al 82 y medio, que es donde teníamos el clúster. Y bueno, digamos que el precio en estas entradas nos podría haber dado 16 puntos aproximadamente, que es donde estábamos, pues 62, 63 hasta el 81, perdón, hasta el 78, pues 14, 15 puntos, depende de donde entremos. Y esto para mí era una buena trade. El stop protegido, pues protegido por debajo del VWAP, que además era por debajo de esta vela donde ha salido el volumen, donde han salido las compras, con lo cual teníamos toda esta zona de aquí
Y aparte, seguramente, pues si hubiera habido unas limitadas por abajo, me hubieran también hecho tomar la trade y no esperarme como he estado haciendo aquí. Pero bueno, hoy ha sido una sesión alcista. De momento el precio parece que ahora puede estar calmándose, haciendo una plana. Veremos dónde termina, porque faltan 7 minutos, bueno, 8 minutos para terminar eh, esta vela, tanto de hora como de 15 minutos, que nos podría dejar el precio aquí abajo, por debajo de esta zona del 65, que es también por debajo de esta zona que tenemos por aquí, del 65-66, en 15 minutos, que es donde nosotros hemos probado el corto, porque así nos lo indicaba. Y ya está. Esto ha sido la sesión de hoy. No hay noticias macro ni por la mañana ni por la tarde. Parece ser que la resaca de la victoria de Macron pues ha hecho subir el mercado, aunque siempre la excusa está bien hecha y para que esto suba. Pero fijaros que al final estamos hablando de que el precio, tenemos tenemos un gap abierto tanto el viernes como hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver el gráfico 15 minutos. Es decir, tenemos este gap aquí abierto y este gap aquí abierto, y se ha cerrado este de aquí, con lo cual, si el precio no aparece más demanda en esta zona de aquí, podríamos ver como el precio pues vuelve a caer hasta cerrar el gap, 12.700 aproximadamente, o 680, que son casi unos 200 puntos desde donde está el precio ahora mismo. No es mucho, porque fijaros que el precio hoy, desde el 70, se ha ido hasta el 86, 110 puntos de subida. Y bueno, pues el gráfico del DAX pues a veces nos da estos movimientos laterales, como el viernes con el vencimiento de futuros, y a veces nos da estas subidas y bajadas, como nos dio el pasado jueves. Así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Por la tarde un poco más de trading. Un saludo y que tengáis una feliz jornada.